Vamos a ir a la palabra y vamos a continuar con nuestra serie. Jesucristo es asombroso. De verdad que sí que lo es. Vamos a leer, hoy vamos a ir al capítulo 8, versículos 22 hasta el 26. Una porción pequeña, diferente a lo que vimos hace 8 días, una porción muy larga. Una porción muy pequeña, un milagro interesante que tiene muchos detalles que aportarnos. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Dice en la Nueva Traducción Viviente: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo: sí, veo a algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Jesús lo envió a su casa y le dijo: no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Esta es la palabra de Dios, este es el pasaje que vamos a estar estudiando. Bueno, ya vimos un pasaje corto y es un milagro, pero de algo estoy seguro, es uno de los milagros más interesantes que podríamos encontrar en toda la Biblia. De hecho, es único en su especie. No vamos a encontrar un milagro como este en toda la Biblia. Alguien diría: claro que sí, Jesucristo sanó a muchos ciegos. De hecho, quizá el ciego más famoso es el ciego Bartimeo. No me refiero porque Jesús sanó a ese hombre ciego. Es más, si vamos al capítulo 9 de Juan, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, que es más impresionante todavía. Pero me refiero que no vamos a encontrar en la Biblia otro milagro como estos, porque como acabamos de leer y vamos a ver en un momento, este es un milagro por etapas. Estamos acostumbrados a que Jesús sana inmediatamente. Estamos acostumbrados a que el milagro ocurre ya. Y cuando Jesús hacía un milagro, eso era instantáneo. Con solamente decir la palabra, y aunque el enfermo estuviera a kilómetros de distancia, se sanaba. Aunque el endemoniado estuviera a kilómetros de distancia, era liberado. Con solo tocar el borde del manto de Jesús, multitudes eran sanadas. Con solo decir Talita Kumi, la niña se levantó de la muerte. Pero aquí ocurre algo interesante, tanto que precisamente vemos algo que le he puesto como título progresión. Es el título de la enseñanza. Progresión asombrosa. Es un milagro progresivo. Se necesitaron 2 toques, se necesitaron 2 pasos para llevar a este hombre a la sanidad. Y aquí es donde viene la parte más importante, y aquí es donde quiero enfatizar esta introducción para ir directamente al pasaje y analizarlo. Y es que la pregunta más importante que nos debemos hacer es: ¿por qué? ¿Cuál es la razón de este milagro? Tanto que quiero enfatizar esto. Solo Marcos nos cuenta este milagro. Si lees los demás evangelios, los sinópticos, Mateo y Lucas, que son muy similares a Marcos, no aparece por ninguna parte. Y como les decía, el milagro de un ciego sanado que se describe en el Evangelio según Juan es un hombre diferente a este, porque aquel es un ciego de nacimiento y la historia obviamente es totalmente diferente, aparte de eso que ocurre en un lugar totalmente diferente. Así que no son el mismo personaje. Este tampoco es Bartimeo. Así que lo interesante es que este es un hombre que es sanado por pasos. Pero lo que les decía, ¿qué significa eso? Bueno, es curioso. Parece ser que es el único lugar en la Biblia donde todos los expertos, estudiosos, eruditos, teólogos están de acuerdo que esta parece ser una parábola actuada, es decir, una parábola real. Jesús enseñó muchas veces por parábolas, y recordemos que una parábola es una historia que se cuenta, que puede ser ficticia o tomada de un evento real para ilustrar algo con mayor claridad. Pero lo interesante, no estoy diciendo que este milagro fue una parábola en sí mismo, es decir, que fue una historia inventada, no. El milagro efectivamente ocurrió, pero es un milagro que está allí para ilustrarnos algo que va más allá. Y aquí quiero tener también cuidado. No estoy aquí hablando de la alegoría, que nos podríamos confundir, y quiero aclarar esto. ¿Qué es la alegoría? Es un método de interpretación muy famoso en siglos atrás, donde las personas tomaban un pasaje y luego decían lo que se les venía a la mente, lo que imaginaban, y empezaban
a traer sus propias anécdotas y sus propias experiencias o lo que cualquier persona quería interpretar del pasaje. Voy a ponerles un ejemplo muy claro, como cuando hay personas que aseguran que en la parábola de las 10 vírgenes el aceite en las lámparas es el Espíritu Santo. Bueno, ahí quiero decir, eso se llama interpretación alegórica. El pasaje en ningún lugar dice que el aceite de las lámparas es el Espíritu Santo. Eso lo interpretaría yo de acuerdo a mis gustos. De hecho, hay otros que interpretan otra cosa. Voy a ponerles el ejemplo. Una de las parábolas que más han distorsionado con la alegoría es la parábola del buen samaritano. Hay personas que empiezan a interpretar que es el vino con el que el hombre limpió las heridas, que simbolizan las 2 monedas de plata que le pagó al hombre del hospedaje, que qué significa el hombre del hospedaje. Y empiezan a interpretar y tú puedes escuchar las cosas más impresionantes, más asombrosas y las más garrafales, porque cada quien pone lo que quiere en su interpretación. Y ese método se llama la alegoría. Pero en este caso no es alegoría. ¿A qué me refiero? Curiosamente, todos los que interpretan este pasaje lo interpretan de la misma manera porque es necesario interpretarlo. Y aquí es donde quiero enfatizar el punto que creo que enfatiza este pasaje y al que ya vamos a ir en la palabra. Porque este pasaje se puede interpretar y podemos estar seguros de que es la interpretación correcta por el contexto. Recordemos que eso es lo más importante cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, contexto. ¿Qué significa? Cuando venimos de una historia anterior, los primeros 21 versículos que vimos hace 8 días, donde vimos que los mismos discípulos de Jesús precisamente parece que estaban ciegos. Jesucristo mismo los reprendió fuertemente y como que ya como con piedrita, como con ira santa, obviamente les dice, vengan, ¿ustedes tampoco entienden? Recordemos, eso fue lo que vimos hace 8 días. Cuídense de la levadura de los fariseos. Si estaban preocupados es porque apenas habían llevado un pan. No, yo soy capaz de multiplicar pan. Yo soy capaz de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pescados y hasta que sobren 12 canastas. Soy capaz de alimentar a 4,000 personas con 7 panes y unos cuantos pescadillos y sobran 7 canastas. Así que no les estoy hablando de ese pan, les estoy hablando, cuídense de las enseñanzas engañosas, de los métodos turbios que utilizan los escribas y fariseos. No lo han entendido todavía. En esencia es como si dijera, ¿en serio? ¿Siguen siendo ciegos? ¿No están viendo con claridad? Porque parece ser que los discípulos, al igual que este hombre, necesitaban otro toque. Y esa es la esencia. Porque aparte, si seguimos leyendo y si Dios nos presta vida, dentro de 8 días estudiaremos el siguiente pasaje y me voy a adelantar mucho, pero es necesario para que comprendamos que la interpretación a la que todos llegan, personalmente creo que es la interpretación correcta, pues precisamente es eso, que esta sanidad que ocurrió también está ilustrando la realidad de los cristianos. Y es que si tú sigues leyendo, después de pasar esta historia, te das cuenta que allí es donde entra la famosa escena donde Pedro dice, oh Jesús, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque él está preguntando quién dice la gente que quién es él. Y Pedro da esa declaración maravillosa. Tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero justo después, cuando Jesús empieza a hablar de que él es listo, yo soy el Mesías, claro que sí, pero tengo que ir a morir a Jerusalén. Pedro dice, oh, no, Señor, que no te ocurra tal cosa. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Es decir, como que ve, pero no ve tan bien. Como que no tiene mucha claridad. Eso nos lleva a entender que esta sanidad está ilustrando lo que le pasaba a los discípulos de Jesús mismo, a los mismos apóstoles, incluido el mismísimo apóstol Pedro, y lo que a veces nos puede ocurrir a ti y a mí. Precisamente no he traído puntos en este pasaje. Quiero que nos centremos solo en esa verdad. Porque los detalles son detalles que ya hemos visto una y otra vez en este libro maravilloso, en este evangelio según Marcos. Vayamos al pasaje, analicémoslo y centrémonos en eso. ¿Por qué se necesitó un milagro como estos? Vayamos directamente allí, Marcos 8 y empecemos en el versículo 22. Cuando llegaron a Betsaida, recordemos que Jesucristo está yendo de un lado al otro allí en la barca, pero del lado oriental de Israel. Es decir, al lado oriental del río Jordán, porque él ya no quiere entrar directamente a Galilea. Él ya se desentendió de los galileos, al menos de la parte occidental. Así que este Betsaida, hay 2 Betsaidas que se registran en la Biblia y este es el que queda en la parte nororiental o el noroeste. Y dice que algunas personas, y se puede hasta entender que muchas, porque lo vamos a ver en un momento, posiblemente una multitud no tan grande como las anteriores, pero varias personas, dice, llevaron a un hombre ciego ante Jesús. Y recordemos que ya sabemos que las personas perseguían a Jesús por los milagros.
Pero aquí son varias personas preocupadas por un hombre. Este hombre está ciego y lo llevan a Jesús. Saben, obviamente, que Jesús puede sanarlo. Pero aquí está esta expresión y le suplicaron. Pensemos en eso. Estas personas realmente están preocupadas por este hombre. Está ciego y sabemos quién lo puede sanar, Jesús. Así que lo llevan y nuevamente le suplican que lo tocara, le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Recordemos que ahí es donde también vemos el problema de las personas. Ellos creen que ya pueden decir hasta cómo se hace el milagro. Bueno, de pronto lo habían visto anteriormente, pero a la vez esto también me recuerda algo interesante y que está conectado con el centro de este pasaje. Mis hermanos, Dios no trata con todos de la misma manera. Y el problema es que a veces nosotros pensamos que es así. A veces pensamos que, como lo estamos viendo en este pasaje, y me adelanté, pero ya lo vamos a enfatizar, porque quizá Dios a mí me transformó de una manera radical. Entonces al otro hermano también, porque quizá Dios a mí me arrancó todos esos pecados y me llevó a una vida de obediencia y santidad de una manera asombrosa, aunque es igual, seguimos luchando con pecados. A veces vemos al otro hermano que de pronto todavía necesita un segundo toque de Jesús, todavía necesita más instrucción, de pronto es más inmaduro, porque la Biblia enseña que hay cristianos maduros e inmaduros, ¿cierto? Ya vimos que la palabra de Dios enseña que hay trigo y cizaña, eso lo vimos el domingo, pero a veces hay cristianos que nosotros los vemos que no son tan maduros y no podemos tampoco empezar a juzgar a todo el mundo. Porque a veces veamos los errores y falencias y no estoy justificando ningún pecado porque a veces alguien podría malinterpretar este tipo de cosas. Pero aquí es donde quiero enfatizar y de verdad va a ser el énfasis de esta enseñanza, de este pasaje. Mis hermanos, Jesús a veces hace un milagro de manera instantánea, pero a veces lo hace por pasos. Jesús a veces transforma y cambia la vida de una persona que honestamente uno ve como el apóstol Pablo, que todo ese ímpetu que tenía en la religiosidad se transformó en un ímpetu por la gloria de Dios. Y desde el momento en el que él conoció de Cristo, salió a predicar desde ese momento hasta el último día de su vida. Y nadie lo paró. Pero tú ves a otros, por poner un ejemplo, como el mismo que escribe este evangelio, Juan Marcos, quien en su momento fue un muchachito que se fue con los misioneros y por allá a mitad de camino se rindió y se echó para atrás. ¿Sí o no? Entonces a veces tú ves el cristiano comprometido, el cristiano que ese cristiano que desde el momento en el que cree es un hermano fiel, es un hermano que empieza a crecer de una manera impresionante. Eso es gracia también, eso es gracia. A veces ves el hermano que, como se dice vulgarmente, aunque yo no lo veo de esa manera, pero digamos que puede ser una ilustración, cojea, o como nos va a enseñar allí la palabra de Dios, como que ve, pero ve poquito y necesita todavía más luz. Precisamente, ¿qué dice el versículo 23? Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Lo sacó de ese lugar, se lo llevó lejos de esas personas. Y también esto me recuerda a eso, mis hermanos. Nuevamente Jesucristo trata de manera especial con cada uno de nosotros. Y a veces pienso que esto es lo que más necesitamos. Que entendamos que Jesucristo está tratando de manera especial con cada uno de nosotros. Y que Él no va a trabajar con cada uno de nosotros como nosotros le digamos. A veces hasta pasa, y yo soy consciente de esto, cuando tenemos hijos, entonces queremos que ya los hijos sean los más obedientes, que sean los más perfectos, que sean los cristianos más excelentes. Y hombre, ¿quién no quiere, no? Pero a veces ves la rebeldía del niño, del joven, y no sé si hasta a ti, padre, te lleves a preguntarte, venga, ¿será que Dios sí está orando en el corazón de mi hijo? ¿Será que Dios sí está orando en el corazón de mi esposa? Que aunque le he dado testimonio y le he mostrado a Cristo y cada que tengo la oportunidad le predico, ¿será que sí? Bueno, pues quizá Dios trató conmigo como esos milagros espectaculares que fue de un momento a otro. Mejor dicho, Dios dijo la palabra y esa palabra de una se clavó en nuestro corazón y produjo fruto. Pero hasta esto me recuerda a ese mismo pasaje del fruto. Sí hubo terrenos donde no se dio fruto, pero en el terreno en el que se dio fruto, hubo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No todos dan el mismo fruto, pero había fruto. Y esto es lo interesante, Jesucristo lo saca de esa multitud, de esas personas y dice, vamos tú y yo solos. Porque ese es el verdadero cristianismo. Ahora, entiendo, y aquí es donde quiero también aclarar algo, claro. El cristiano también en la comunión con los hermanos crece y aprende, y obviamente más si son hermanos maduros, que en lugar de criticar al hermano y aplastarlo cuando comete un error o una falla, pues le tienden la mano y dice, hermano, estoy orando por ti y sé que tienes debilidades y fallas como yo, pero quiero que sepas que te considero mi hermano y sé que quieres vivir en obediencia y santidad. De hecho, ahí es donde siempre recuerdo que tristemente muchos de nosotros hemos sufrido precisamente por eso, porque nos han enseñado en lugares
que el cristiano, mejor dicho, desde que se arrepintió, desde que se hizo bautizar, ya tiene que ser perfecto. Nuevamente, yo no pretendo justificar ningún error, ninguna falla. Es más, estoy seguro de algo. Si tú eres cristiano, si somos cristianos verdaderamente, no quisiéramos ya tener errores o fallas. Si yo hiciera la pregunta, y no es para que lo hagamos físicamente, pero si yo dijera, levanten la mano los que ya quisieran ser perfectos, estoy seguro que todos la levantarían desde el más pequeño hasta el más grande, ¿o no? ¿Quién no quiere ser perfecto? Si yo dijera en esta noche, levanten la mano los que quisieran ya no pecar más, no fallarle ya más a Dios, pues estoy seguro que todos y cada uno la levantaríamos, ¿sí o no? ¿Quién quiere fallar? ¿Quién quiere cometer errores? Tan doloroso que es cuando le fallamos a Dios y cometemos errores, aunque sabemos que tenemos un Dios de gracia que nos perdona. Sabemos que tenemos al Hijo de Dios a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, aun cuando hemos fallado. Pero Jesús toma al ciego de la mano y dice, y lo llevó fuera de la aldea, dice, luego escupió en los ojos del hombre, bueno, esto ya lo he hecho en otras ocasiones, pero dice, puso sus manos sobre él y ahora viene, y le preguntó, ahora, Jesús sabía lo que estaba haciendo, absolutamente, pero le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? Jesús sabía cuál era el nivel de visión de este hombre. Jesús sabía que este hombre no estaba todavía 20-20 para utilizar el lenguaje clínico. No sabemos si estaba por allá un 5-5, no sé. Bueno, tampoco soy optómetra u oftalmólogo. Pero él lo aparta de la multitud y ahí es donde vamos, porque si la multitud hubiese visto esto, lo que digo, ellos estaban muy acostumbrados. Tócalo y sánalo. Él dice, no, con este voy a tener un proceso diferente. Mis hermanos, ese es Dios. Tiene procesos diferentes con cada uno de nosotros. De ahí donde yo vuelvo y repito que en un sentido, claro, qué bueno cuando tenemos un testimonio para contar de todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero a veces considero que eso es peligroso porque pretendemos que así como Dios obró en el hermano, que Dios obre en mí. Señor, así como lo hiciste con el hermano, haz conmigo. ¿Sí o no que a veces pasa eso? No, no, no. Dios obra de maneras diferentes. Creo que ahí cabe acuñar ese término bíblico, es la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios trabaja de formas diferentes en cada uno de nosotros. Más bien yo pienso que si cada uno de nosotros habláramos de cómo fue nuestra experiencia de conocer a Cristo Jesús, estoy seguro que cada uno de nosotros tendríamos una historia diferente como contarla. ¿Sí o no? Pero también si hablamos de lo que les digo, de ese proceso, de esa progresión, tú ves a cristianos maduros. Pasa como en la vida real. Tú a veces ves personas de muy corta edad, pero maduros. Perdón lo que voy a decir, sé que suena viejo y no estoy mencionando en particular, pero tú ves, perdón porque puede sonar feo, pero ves viejos que parecen un adolescente. ¿Sí o no? Eso es real. Y eso no significa que no sea un ser humano que también merezca el respeto y el aprecio. Pero a lo que me refiero es que a veces pasa en la vida cristiana igual. Y eso era lo que estaba pasando con los discípulos y creo que este pasaje lo está ilustrando de una manera muy interesante. Pero, ¿cuál es la respuesta de este hombre? Versículo 24. El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo a algunas personas, porque decimos, ahí tiene su visión, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Por esa expresión entendemos que este hombre no nació ciego. Él sabía lo que era un árbol y sabía lo que era una persona. Bueno, alguien podría decir, pues aunque hubiera sido ciego de nacimiento, pues de pronto tocando, palpando, podía distinguir. Pero por la naturalidad en la que lo muestra el pasaje, y aparte de eso de que no aclara que el hombre era ciego de nacimiento, pues lo cierto es que él dice, mire, yo sé lo que es un árbol y sé lo que es una persona. Y estoy viendo a las personas, pero las estoy viendo como si fueran árboles que caminan. Lo que les decía, parece que está bien miope. Bueno, al menos ya está viendo algo. Pero aquí es donde viene la pregunta, ¿qué pasó? ¿Se equivocó Jesús? En este caso no era abracadabra, sino ábrete sésamo. No, esto no es una frase mágica. Él está haciendo esto adrede. Él sabe lo que está haciendo con este hombre. ¿Por algo le preguntó o no? Él sabía lo que estaba haciendo. Alguien podría pensar, no es que le falló el poder a Jesús. Se le descargó la batería de poder. No, mis hermanos, él está teniendo un proceso con este hombre. De hecho, hasta esto es asombroso. Independientemente de si alguien quisiera darle otra interpretación, el asunto es que Jesucristo sabe lo que está haciendo. Porque Él no le dijo, ya, vete a tu casa, ya te sané. Jesús sabía, por eso Él preguntó. Ahora, a la vez también esto me encanta. Porque aquí es donde podemos entender, con Cristo podemos ser sinceros. A este hombre puedo decir, ay, sí, sí, Jesús, mira, ay, ya estoy viendo. Hasta aquí le llegó el poder a Jesús. O quizá este hombre se pudo haber conformado. Y ahí es donde quise cantar esa canción al principio. Este hombre se pudo haber conformado con que, ay, veo, pues de pronto me consigo unas gafitas y veo mejor. No, este hombre sabía que todavía su vista no había sido recobrada y podía decirle la verdad a Jesús.
Pero esto me encanta, pero está cerca de Jesús. Y es donde yo quiero enfatizar y empezar a ir directamente al centro de este pasaje, aunque en un instante lo voy a enfatizar con muchos más versículos. Qué bueno es saber que todos nosotros podemos reconocer delante de Jesucristo que somos personas en una situación progresiva. Somos personas que estamos en un proceso. Ninguno es perfecto. Aunque es seguro que si hemos creído en Cristo, hemos recibido el milagro más grande de todos, pero hago la pregunta, honestamente. Desde que creímos realmente en Cristo Jesús, desde el primer instante, ¿no hemos necesitado que Cristo Jesús todavía nos lleve de la mano? ¿No hemos necesitado muchas veces que Él nuevamente nos toque con sus brazos de misericordia, de perdón? ¿Acaso no necesitamos recurrentemente ese toque de Cristo Jesús? Esa es la realidad. Aquí el punto que quiero enfatizar es este: si aún en un milagro físico que Jesucristo pudo haber hecho en un solo instante, Él quiso hacerlo por pasos, porque nos resulta tantas veces difícil entender que es lo mismo que está ocurriendo en nuestras vidas. Una vez más, quiero aclarar, no quiero justificar ninguna acción pecaminosa de nadie, ni mucho menos mía, pero si somos sinceros, somos personas que a veces todavía somos como eso, como árboles que caminamos, todavía no caminamos tan bien o todavía no vemos tan bien como este hombre. Y necesitamos que Jesucristo siga obrando en nuestras vidas. De hecho, aquí quiero preguntarlo: ¿por qué estás en esta noche en este lugar? ¿No es porque todavía necesitas conocer de Cristo? ¿No es porque todavía necesitas esa gracia? ¿No es porque todavía necesitas recordarte a ti mismo que necesitas un Salvador tan grande como Jesucristo, porque somos tan pecadores, tan llenos de fallas? Mis hermanos, ese es el Evangelio. Y cuando yo veo este milagro, digo, qué milagro tan asombroso. Saber que esa progresión de este milagro hasta nos está ilustrando lo que está pasando con los discípulos. Ellos ven a Jesús. Ellos han visto las señales, los milagros, y no están siguiendo a Jesucristo solo por las señales y los milagros. Pero también a veces se les dificulta ver la diferencia entre el engaño y la falsedad. Y parece que a veces todavía son presa de la religiosidad de los escribas y fariseos. Es lo que vimos hace 8 días. Y son los mismos apóstoles. Te lo aseguro, si tú pudieras ver todo este panorama hasta este momento de los apóstoles y no supiera lo que va a pasar luego con ellos, te lo aseguro, te lo aseguro. Veríamos a todos estos hombres tan falibles, lo he dicho tantas veces, y la palabra de Dios, me encanta eso de la palabra. La palabra de Dios es sincera, es honesta. Nos muestra la realidad de estos hombres con todas sus fallas. Lo he dicho tantas veces, si de verdad tú y yo hubiésemos sido parte de, por ejemplo, de los 12 apóstoles, y que tú y yo no hubiésemos sido ni Pedro ni Judas, ojalá. Pero ¿cómo hubiésemos visto tú y yo a Pedro? Ese impulsivo, ese que, como lo decimos vulgarmente, cada rato metía la pata. Te lo aseguro, nosotros ya lo hubiésemos descalificado, lo hubiésemos echado de la iglesia. Porque ese es el que, como tú y yo muchas veces decimos, se veía claramente que le hacía falta pelo para el moño, ¿o no? Lo que decimos, y dentro de 8 días, si Dios nos presta vida, lo vamos a ver. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un teólogo impresionante. Pero al ratico, Jesús diciéndole, apártate de mí, Satanás. Porque estaba en un proceso. Era una realidad que progresiva. Estaban en las manos de Cristo, claro que sí. Y como él más adelante lo iba a decir, ninguno se perdió excepto el que iba rumbo a la destrucción, pero ninguno se perdió. Pero no se perdió, ¿por qué? Porque estaban en las manos de Cristo, porque si no hubiese sido así, les aseguro que hubiesen dejado a Jesús en la barca y se hubieran ido con los fariseos y escribas. Pero están en un proceso. Así como este hombre que está recibiendo esta sanidad está en un proceso. Y una vez más, no vas a encontrar un milagro así en toda la escritura, a excepción del milagro más grande que es la salvación. Sí, mis hermanos, aunque la salvación es una obra poderosa como ninguna otra, más grande aún que cuando Dios creó el universo. Pero lo cierto es que así como cuando Dios creó el universo, y como dicen los científicos, y el universo se expandió y se sigue expandiendo, eso mismo es la vida cristiana. Hagamos esta pregunta. ¿Alguien puede decir que ya ha alcanzado la estatura del varón perfecto? Entonces eso no es un proceso. Es el milagro más grande que Cristo puede hacer en la vida de un ser humano: salvarlo, transformarlo, cambiarle el corazón, pero aún así es una obra progresiva. Por eso es una progresión asombrosa. Como lo he dicho tantas veces, no mires tanto lo que hace falta en ti, no mires tanto tus errores y fallas, aunque no estoy diciendo que las ignores. Pero pregúntate, ¿puedo ver también lo que Dios ha hecho en mi vida? Al menos hasta este momento, lo que les decía, voy a tratar de decirlo un poquitico, no soy muy experto en esto, pero digamos que va en niveles oftalmológicos, va visión 10 de 10, 10 sobre 10. Recordemos que la visión perfecta es 20-20. Si has ido al examen te dirán eso, ¿cierto?
Digamos que va 10 de 10, pero como está en las manos de Cristo, no se quedará así. Versículo 25, entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre. ¿Y qué? Y fueron abiertos. Se necesitaron dos toques. Se necesitó un milagro progresivo. ¿Por qué? Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. 20-20, ahora sí. Pero una vez más, un segundo toque. Y puede que suene muy carismático, puede que suene muy alegórico, pero estoy convencido de esto. Una vez más, ni siquiera soy yo solamente quien lo dice. Los expertos, al menos todos los que pude leer, llegan a la misma conclusión. Honestamente, ¿qué acaso hoy no necesitamos que Cristo siga tocando nuestras vidas? ¿Tienes todavía áreas en tu vida que necesitas que Él toque para que sean transformadas? Yo lo necesito. Yo no soy perfecto, se los aseguro. Bueno, yo sé que ustedes lo saben, obviamente. Soy igual que tú. Pero la pregunta también es esa. Podemos reconocer ante la pregunta, ¿cuánto vemos? Es más, hasta lo diría. Nada más el lunes en la enseñanza, en el estudio lo decíamos, yo lo decía. ¿Cuánto realmente sabemos de doctrina? ¿Cuánto entendemos? Todos estamos en un proceso aprendiendo. Quizá haya personas que por la gracia de Dios Él les permite estudiar y puedan saber un poco más. ¿Pero qué? ¿Ya estudiamos toda la Biblia? ¿Ya nos la sabemos toda de memoria y más importante, ya la vivimos toda a la perfección? No, ninguno de nosotros. Mis hermanos, es un proceso. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Qué maravilloso ese segundo toque. Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad. Mis hermanos, yo necesito decirle a Dios esto. Abre mis ojos para que pueda ver la maravilla de tu verdad, de tu palabra. Como decía el salmista, no he traído ese pasaje, pero el salmista oraba eso. Señor, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley, que en ese contexto es la palabra de Dios. Señor, permíteme cada día ver y maravillarme en ti. Abre mis ojos, límpiame. Recordemos, Jesucristo le dijo esto a una iglesia. Una vez más, no lo he traído allí. En este momento están viniendo versículos a mi mente porque es que este pasaje es glorioso. Recuerdan que a una iglesia que estaba bien miope, que creía que veía, pero ¿qué le dijo Cristo? Mejor compra de mi colirio para que te untes en los ojos y puedas ver bien. Sin embargo, era una iglesia llena de muchos errores y fallas, pero él la llama su iglesia, una iglesia tristemente con tantos errores y fallas y dice, tú crees que ves bien, pero no estás viendo tan bien. Mejor pide que te abra los ojos. De hecho, hay una canción que dice eso, ¿cierto? Abre mis ojos, oh Cristo, lo hubiéramos cantado hoy. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Y alguien diría, ¿qué? ¿Ya no lo ves? Oh, pero mis hermanos, ¿de verdad cuánto vemos a Cristo? Yo estoy seguro que si eres cristiano lo ves, como lo que estamos viendo en los domingos, para verlo más todavía en ese espejo y reflejarlo más. Yo quiero verlo más, con más claridad. Una vez más, puede sonar muy carismático, pero yo quiero decirle esta noche a Cristo a través de su palabra, toca nuevamente mi vida, hoy y todos los días, para que te conozca más, para que aprenda más de ti, para que vea más. Oh, pero es sorprendente lo que dice el versículo 26. Jesús lo envió a su casa. Pero allí hay una advertencia, cosas que ya hemos visto en los otros pasajes, qué interesante. Lo envió a su casa y le dijo, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. ¿Por qué? Nuevamente, Jesús no quería que él contara este testimonio, porque tristemente pues entendemos aquí que era solamente un milagro físico. Lo que Jesucristo quería era que sus discípulos, quienes parece ser que sí estaban muy cerca de él y que estuvieron presentes en esta experiencia, entendieran eso. Una vez más, aquí es donde vemos parecido como cuando Jesucristo le dijo a los padres de la niña, a quien él le dijo Talita Cumi, a Jairo y su esposa, no le cuenten a nadie. Como cuando él le dijo al leproso, no le digas a nadie. Porque Jesucristo no quería ser conocido por esta clase de milagros, pero los apóstoles sí entendieron este milagro. Que no se trataba simplemente de que, es que le faltó fe, por eso quedó viendo a medias. No, aquí no se trataba de fe, era un proceso que traía Dios con él. Era para que sus propios apóstoles entendieran y muy seguramente se identificaran con este hombre, pero no para recibir un milagro físico, sino un milagro en su corazón. Es como si Jesucristo les estuviera diciendo, miren, la realidad es que necesitan más de mí. Y eso es cierto, viene a mi mente también esa canción. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Porque ¿qué acaso no lo queremos más?
Como dice también otra canción, dame a Cristo. En toda circunstancia, en todo momento, dame a Cristo. ¿Queremos más de Cristo? Entonces, claro, si siguiéramos leyendo lo que les decía, no es que sea, si es otra historia, pero como estamos viendo, podemos ver que todas esas historias están estrechamente conectadas. Esto no es un grupo de historias desconectadas que Marcos puso ahí como un puzzle, como un rompecabezas. No, de hecho están muy bien estructuradas y están unidas unas con otras, con un hilo conductor. Está mostrando la realidad de los discípulos, la misma realidad que necesitamos tú y yo. Aun cuando Cristo haya hecho el milagro más grande en nuestras vidas y abrir nuestros ojos para verlo a Él, de algo estoy seguro, todavía necesitamos verlo con mucha más claridad. Precisamente aquí quiero ya ir a unos pasajes que quiero enfatizar. Y es 2 Corintios 5:17, que es un pasaje muy famoso y lo que decía, que enseñan en tantos lugares de una manera tan distorsionada. Quizás hasta nos lo sepamos en Reina Valera 1960. Aquí en esta traducción dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas y es donde muchos dicen, es que si tú eres cristiano, todo, absolutamente todo, hasta la forma de vestirte la cambia Dios. Espera. ¿A qué se está refiriendo aquí la palabra de Dios? De hecho, la palabra que en el idioma original se usa es una palabra muy interesante. Significa comenzar de cero. Es un nuevo comienzo, por eso es total y completo. Pero no significa que empiezas ya siendo perfecto y tienes que seguir siendo perfecto, porque si fallas, ahí es donde muchos dicen pierdes tu salvación. No, mis hermanos. Lo que la palabra de Dios está enseñando es que cuando tú llegas a Cristo, tú puedes de verdad olvidar todo tu pasado, dejar todo atrás y saber que empiezas de cero. Y empiezas un caminar que es un proceso. Pero no significa esto que de verdad todo y absolutamente todo, aún hasta en lo físico, es diferente. Porque si somos honestos, por más cristianos que seamos, seguimos luchando con el pecado, la tentación. Aparte de eso, que si vamos a otros lugares de la palabra de Dios es clara en eso. Nuevamente, es un progreso, es un proceso. Precisamente esto lleva a que pensemos en lo que dice Filipenses 1:6, pasaje que me encanta mucho y que muchas veces traemos en este lugar. Pablo dice, y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, que ese nuevo comienzo, esa nueva criatura, pero que dice, la continuará. Vemos ahí la progresión, vemos ahí el proceso. Es de la noche a la mañana, ya Dios te cambió. Mis hermanos, creo que la vida cristiana se ve más como ese milagro de ese hombre ciego. Cristo lo toca. ¿Qué ves? Sí, veo, pero veo a los hombres como árboles que caminan. Todavía no veo bien. Y viene otro toque. Y en nosotros no sé cuántos toques son. Pero mis hermanos, yo necesito hoy y mañana, si Dios me va a prestar vida, y todos los días que Él me preste vida, necesito que Él siga tocando mi vida, mi mente, mi corazón, porque dice, quien comenzó la buena obra en ustedes, Dios, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Nuevamente, eres tú de los que vienen de esos lugares donde precisamente hasta te han rechazado, te han hecho el quite porque es que ven tus errores y tus fallas. Espero que ese no sea este lugar. Claro, tampoco queremos ser el lugar que justifica el pecado, dice que todo está bien, no. Pero de algo estamos seguros, aquí nadie es producto terminado. Todos estamos en un proceso, en una progresión. Y de lo que debemos estar seguros es que sea Dios quien haya comenzado esa obra en nosotros. Si Dios la comenzó, Él la va a terminar. ¿Pero cuándo? A veces queremos acosar a Dios. Claro, es que a veces hay hermanos difíciles, o quizá nosotros somos el hermano difícil, ¿sí o no? Señor, ¿cuándo es que vas a cambiar ya esa persona? Bueno, ¿y qué? ¿Yo ya soy perfecto? Esa otra persona puede estar diciendo hasta lo mismo, ¿cuándo es que ya vas a cambiar a Alex? ¿Cuándo nos vas a quitar este pastor de aquí y vas a traer a otro? Porque este ya no me gusta. Mis hermanos, el que comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús vuelva. ¿Saben cuándo nos vamos a ver perfectos? Cuando estemos allá. Se los aseguro, allá sí no va a haber nada. No sé si nos acordaremos de estas cosas, aquí nos reiremos. Pero allá sí seremos perfectos. Allá veremos la perfección total y completa. Es más, en el mismo pasaje, aquí es donde quiero que mostremos que el apóstol Pablo dice esto allí mismo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, que mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo que considero basura a fin de que de ganar a Cristo.
podemos entender que el mismo apóstol Pablo dice, hey, yo también estoy en este proceso. Ahí es donde Pablo dice, es que yo no lo he logrado tampoco. Yo no soy perfecto, dice Pablo. Ahí es donde vamos. Si ni Pablo era perfecto, bueno, pues es que Pablo igual era un hombre salvo por gracia como tú y como yo. San Pablo, absolutamente estoy de acuerdo. Carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Amén, yo estoy de acuerdo. Pero tú y yo también somos santos. Porque Pablo mismo reconoce que él también estaba en un proceso y todo cristiano está en un proceso. Y es donde vemos el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Que Pablo ya no conocía a Jesús. Claro que sí, pero sabía que había mucho más que conocer de Cristo. Es más, como lo dijo alguien, y yo estoy convencido de ello, es que si Dios nos regalara 1000 años de vida, les aseguro que en todos esos 1000 años no terminaríamos de conocerlo a Él. Es más, estoy tan convencido de ello que estoy seguro de esto. Es que Él no solamente nos va a regalar 1000 años de vida, vamos a tener una eternidad con Cristo y se los aseguro, lo que nos va a asombrar más del cielo no van a ser las calles de oro y el mar de cristal, sino aquel que creó las calles de oro y mar de cristal. Lo que más nos va a asombrar del cielo, y ahí estoy de acuerdo con el cantante Marcos Vidal, es poderlo ver cara a cara y perdernos en su mirada. Si a veces nos pasa aquí cuando estamos enamorados y nos perdemos en la mirada del otro, imagínate cuando podamos ver cara a cara a Cristo Jesús. Oh, seguramente que va a ser una experiencia impresionante caminar por las calles de oro y mar de cristal, pero yo quiero caminar junto a Él. Mis hermanos, pero ¿saben cuál es el punto? Hoy necesitamos conocer más a Cristo y que Él abra más nuestros ojos para entender que Él es lo más grande. Me encanta esa expresión, ganar a Cristo. ¿Qué es lo que más queremos ganar en esta vida? Queremos ganar a Cristo, conocerlo más, conocer más su hermosura, su santidad y querer conocerlo y reflejarlo. También lo dijo el apóstol Pedro, segunda carta, capítulo 3, versículo 18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan. ¿Por qué? Porque no eran producto terminado estos creyentes. Necesitaban crecer. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos en ese proceso? A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Un hombre que sabía que Dios tenía procesos con las personas. Un hombre que si fuera por tener la salvación hoy y perderla por errores, la hubiera perdido más de una vez. Se hubiese perdido cuando negó a Cristo Jesús no solamente una ni dos, sino 3 veces. Y sin embargo, Cristo antes de negarlo ya le había dicho que lo iba a negar. Ella hasta conoce nuestros errores y fallas, nuevamente no justificando ningún error ni ninguna falla. Él sabe si mañana le vamos a ser fiel o le vamos a fallar, pero quiera Dios que estemos en sus manos y que Él pueda decir como le dijo el apóstol Pedro, pero yo he orado por ti para que tu fe no falle. Y sabes, Pedro, vas a volver. Sé que vas a volver, te vas a ir bien lejos. Mis hermanos, se fue bien lejos. Y eso que físicamente estaba cerquita, hasta estaba viendo a Jesús, pero aún viendo a Jesús lo estaba negando. Físicamente estaba tan cerca, pero en su corazón en ese momento Pedro estuvo tan lejos, pero ¿qué le dijo Jesús? Vas a volver, yo sé que vas a volver. Y cuando tú vuelvas, de hecho, tú vas a confirmar a tus hermanos. Quizá eso lo permitió Dios para que cuando este hombre confirmara a los hermanos, precisamente lo hiciera con amor y con gracia. Por eso dijera, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hombre que sabía que necesitaba un segundo toque y no sé cuántos más, como seguramente lo necesitamos tú y yo. Crezcan, es lo que dice la palabra. Oh, claro, si estoy viendo mis errores, mis fallas, si estoy viendo que no estoy creciendo mucho, pero lo importante es que haya nacido de nuevo, que sea una nueva criatura y que esté en ese proceso progresivo de crecimiento. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Y esto lo quiero decir con amor y gracia porque muchos predicadores lo dicen de manera fuerte. No, de hecho, si tú lo ves todo el pasaje, el autor de los Hebreos, aunque es fuerte, pero lo está diciendo con amor. Le está diciendo a estos creyentes, hace tanto que son creyentes, que ya deberían estar enseñando a otros. Es una reprimenda, sí, pero con amor. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Es un hombre que parece ser que es un pastor que está un poquito desesperado. Es que les enseño y parece que no aprenden. Recordemos que por eso para enseñar la palabra se necesita paciencia y buena enseñanza. Mis hermanos, porque si no, esto no es como en la escuela. ¿Cuánto es 2 por 2? Si todavía no sabes que 2 por 2 es 4, entonces repruebas el año. No, aquí es con paciencia. Aquí hay que insistir una y otra vez. Y es lo que está diciendo el autor de los Hebreos, pues para el tiempo que ustedes llevan de cristianos ya deberían de ser todos unos maestros. Y sin embargo, el autor a los Hebreos no está desechando a esta iglesia, pero les dice,
pero necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas, básicas de la palabra de Dios. Tanto que les dice con amor, sé que lo dijo con amor. Y espero que aquí todos seamos maduros, pero aunque hubiera un niño aquí, dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pero ¿qué está diciendo el autor a los Hebreos? Los estoy animando para que empecemos ya a masticar, que todavía no necesitemos el llamadientes, que podamos ya comer alimentos sólidos. Sin embargo, lo que el autor también está diciendo, el autor a los Hebreos es, pero pues si necesitan leche, pues leche les doy. Pero qué bueno que podamos comer alimento sólido, que podamos crecer, que no nos quedemos como niños pequeños. Versículo 13. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Ahora, aquí es donde quiero decir, y yo quiero decir esto con amor y con gracia. No estoy diciendo esto particularmente por nadie, como les decía, espero que todos seamos maduros. Pero mis hermanos, notemos que aquí lo importante, así seamos bebés. Así sea con lechita, pero que seamos bebés, nuevas criaturas en Cristo. Aunque lo importante que estamos viendo en este pasaje, en este estudio, es que reconozcamos que necesitamos crecer en esta gracia. Si hoy estamos percibiendo que somos bebés, pues pidámosle a Dios, ayúdame a crecer en tu gracia. Tócame una vez más. Versículo 14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Quiero decir esto. Si tú eres bebé, no te desechamos. Queremos que crezcas junto con nosotros, porque pues tampoco que dirá alguien, no, pues tú te crees muy grande, muy maduro. Como dice algún lugar en la palabra de Dios, pues los que son espiritualmente maduros, ayuden a esos pequeños a crecer. Enséñenles con amor, con gracia, con misericordia. Si por la gracia de Dios aquí Dios permite que haya personas maduras, espero que realmente entendamos que eso es lo que hace el maduro. No es estar criticando, señalando, condenando al hermano inmaduro, al niño, sino al contrario, entendiendo que si hay niños en casa, ¿qué haría un hermanito mayor que tiene niños en casa? ¿Ayuda a cuidar a los hermanitos o no? Ayuda a crecer, a hacer crecer al hermanito, que hagamos eso. Volviendo a Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Notemos lo que dice Pablo aquí, que los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas, en todo lo que Pablo ha enseñado en Filipenses. Pero ¿qué dice? Si ustedes difieren en algún punto, ay, mis hermanos, ahí es donde vamos. En los verdaderos cristianos hay diferencias. A veces no nos ponemos de acuerdo. Y muchos a veces critican que ahí es donde está la iglesia dividida. No, mis hermanos, yo no tengo problema con eso. Lo he dicho tantas veces y más en los estudios, y ustedes saben. Mira, mi hermano, si tenemos aún puntos de vista diferentes, preguntémonos, ¿cuál es nuestra base, nuestra esencia? ¿Estamos en Cristo? Listo, démonos la mano y aprendamos juntos. Si me tienes que corregir, estoy abierto, corrígeme. Claro que sí, soy un ser humano. A lo mejor yo soy el que estoy siendo inmaduro en algún punto de vista. Si ustedes difieren en algún punto, me encanta. Pablo dice, estoy seguro de que Dios se lo hará entender. Si yo soy el que estoy en lo correcto, ¿saben por qué soy el que está en lo correcto? Porque Dios me llevó a entenderlo. Si estoy equivocado, de verdad, sé que en un momento Dios me dejará ver que estoy equivocado, pero que eso no nos divida. Caminemos juntos de la mano. Que no nos dividan las divisiones de los hombres. Que estemos de acuerdo en lo fundamental, en lo principal, en lo importante, pero que podamos darle nuestra mano al hermano, que hasta ese que podemos pensar que es muy inmaduro, puede ser que hasta sea más maduro que nosotros y nos puede llevar a salir de un error. Dios lo puede usar. Entonces, mis hermanos, de hecho el idioma original dice los que son perfectos en este pasaje, pero puede ser que haya personas en ese sentido perfectas, que tienen un conocimiento tan claro y tan preciso de la palabra, pero ellos tampoco van a desechar al que de pronto todavía difiere de un punto, que dice, ok, vamos a esperar, seguramente que con el tiempo Dios te hará entender también esto, pero sigamos adelante en Cristo, sigamos creciendo. Es más, aquí quiero enfatizar esto, mis hermanos. Les decía, en Juan capítulo 9 está la historia del ciego de nacimiento, y esa historia solamente daría para una enseñanza bien larga, hasta en varias partes, pero solamente quiero que lleguemos a un punto que es muy importante. Cuando este hombre fue sano, lo interesante es que ahí es donde vemos, esa sanidad sirvió para ilustrar que las personas más ciegas no eran como los que habían nacido como este hombre. Ciego de nacimiento, jamás había visto un destello de luz, no sabía lo que era un color. Y por primera vez en toda su vida estaba viendo las maravillas que Dios había creado. Pero ¿saben para qué ocurrió ese milagro? Como lo dijo el Señor Jesucristo. Porque Dios iba a manifestar su poder. No era que él había pecado, sus padres. ¿Cómo termina esa historia? En Juan capítulo 9, versículos 40 al 41, algunos fariseos que estaban cerca lo oyeron y le preguntaron, cuando Jesús estaba hablando de toda esta situación, ¿estás diciendo que nosotros somos ciegos? Porque eso es lo que Cristo le quiso decir a esas personas. ¿Y saben qué le contestó Jesús a estas personas?
Versículo 41. Si fueran ciegos no serían culpables, contestó Jesús, pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver. Vamos a ponerlo en el contexto del pasaje que estamos estudiando. Si este hombre se hubiese conformado con esa visión miope, oh sí, Jesús, gracias, ya puedo ver, ya puedo hasta, mira, ya puedo caminar y salga ahí a tientas. ¿Este es un árbol o es un hombre? Que los veía como árboles que caminaban. Está caminando. Él se pudo haber ido así, ¿no? Pero él fue sincero. Él fue sincero y eso es lo que Cristo está diciendo. Seamos sinceros, digámosle hoy a Cristo, necesito más de ti. Necesito que transformes y cambies todavía mi corazón porque hay mucho en mi vida que no ha sido conformado a tu imagen, aunque gracias por esa obra que vienes haciendo en mí. Claro, este hombre pudo haber dicho, Jesús, gracias, me estás recordando la vista, pero todavía necesito ver mejor. Y ese es el asunto, esa es la vida cristiana. Gracias, Señor, porque hoy puedo verte, porque hoy puedo conocerte y puedo reflejarte, así sea poco, pero sé que has empezado una obra en mí, pero Señor, como lo cantábamos ahora, he probado y quiero más. Señor, no me quiero conformar. Todavía no he llegado a la estatura del varón perfecto. Precisamente, mis hermanos, aquí es donde viene Mateo capítulo 6, versículos 22 y 23. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Está hablando precisamente de en qué ponemos nuestra mirada, nuestra atención. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero ¿qué dice el versículo 23? Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Una vez más, en el contexto, Jesús está hablando de cómo vives tu vida, en dónde está puesta tu mirada y tu atención. Tanto que si sigues leyendo, dice, ¿estás pues poniendo tu atención en las cosas de esta vida como las riquezas, el dinero, el oro, la plata? ¿O realmente estás poniendo tu atención en lo que es importante? En mí, dice Cristo, en lo que yo tengo para darte. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Aquí viene la declaración más fuerte. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, qué densa es esa oscuridad. Prefiero decirle a Dios que soy ciego. Prefiero decirle, Señor, si soy honesto, miro mi vida, no te veo. No conozco tu verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar a nosotros mismos? A Él no lo podemos engañar. Ahí sí es donde voy. Si me miro a mí mismo y realmente entiendo que soy un ciego, bueno, ahí es donde sí puedo decir, Dios sigue haciendo milagros. Pero estos son los milagros verdaderos. Dios sigue salvando personas. Y Dios quiera llevarnos a entender. Y si nos ha salvado, seguramente que todavía entendemos que a veces parece que vemos como ese hombre, como que la gente es como árboles que caminan, o nosotros parecemos árboles que caminamos. Todavía quizá no estamos reflejando tanto a Cristo, pero mis hermanos, que no nos pase como lo que Cristo está diciendo aquí. Creer que vemos y al final no vemos. Porque si eso nos está pasando, como dice la palabra, qué densa es esa oscuridad. La peor oscuridad no es ni siquiera estar en oscuridad. La peor oscuridad es estar en oscuridad y creer que veo. Pero si estoy en oscuridad, puedo venir a Él y decirle, Señor, abre mis ojos. Una vez más, no sé, en un momento vamos a concluir, pero esa es la manera en que quisiera que concluyéramos. Señor, abre mis ojos. Pero todavía nos hace falta un par de pasajes. Precisamente, o mejor, precisamente con este pasaje quiero concluir. Un pasaje muy conocido, pero recordar esto, mis hermanos, porque parece que se nos olvida. Mis hermanos, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15, donde Cristo, a través del apóstol Pablo, viene hablando de para qué es necesario precisamente la congregación local. ¿Por qué nos congregamos? Qué alegría verlos esta noche en este lugar. Quiera Dios que Él esté hablando a nuestras vidas, porque todavía necesitamos. Yo sé que hay cristianos que dejan de congregarse, como dice la palabra. Hay algunos que lo hacen por costumbre. Pero espero que esto no suene feo, pero me parece la actitud más arrogante de todas, porque es decir, oh, yo ya veo, yo ya no necesito. Mis hermanos, nos congregamos es porque necesitamos todavía de los dones que Dios da a la iglesia. Y hablando de esos dones en los pasajes anteriores, pero luego dice, ¿para qué son esos dones? Dice, hablando de los que tienen dones en la iglesia, dice que ellos tienen un propósito y es llevar a los santos a la perfección. Pero dice, ese proceso es un proceso. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Ahora, esta es la pregunta. ¿Tenemos todos la misma fe? Espero que sí. Y si no, pues estamos en un proceso, precisamente. Y conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ya conocemos todo acerca de Cristo? Sé que no, pero lo estamos conociendo. Que seamos maduros que en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Lo pregunté ahora, pero lo quiero volver a preguntar. ¿Alguien puede aquí decir, yo ya soy como Cristo? Pues eso sería demasiado arrogante. Pero eso es lo que está sucediendo en los cristianos. No, de ahí es donde digo, no caigamos en una falsa humildad. Si estás en Cristo, mis hermanos, Dios ha empezado un proceso. Y sé que aunque hay áreas en tu vida y en mi vida que todavía no están tan conformadas a la imagen de Cristo, pero Cristo se está reflejando en nosotros. Versículo 14, entonces, ya no seremos inmaduros como los niños,
podemos ver, pero se necesita ese proceso. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. A veces hay cristianos inmaduros que les pasa eso. Oiga, el que viene y les trae cualquier nueva enseñanza están maravillados y encantados, hasta a veces con mentiras y engaños. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, pero lo cierto es que a veces hay cristianos, verdaderos cristianos, que tristemente todavía son miopes. Y viene cualquiera y los sacude, pero son nuestros hermanos. Tener cuidado. A los que no considero hermanos son a los que enseñan esas mentiras. Ahí es donde es importante decirlo. Y aquí yo sé que me voy a meter en camisa de 11 varas, pero no tengo temor. Yo sé que en muchos lugares, hasta donde se está enseñando mentira, engaño y falsedad, hay verdaderos cristianos que tristemente permanecen inmaduros. Por eso no desechemos a nadie. Lo que digo, ¿a quién rechazo yo y desecho? A los líderes. Yo lo he dicho en ocasiones. Yo creo que aún en la Iglesia Católica hay verdaderos cristianos. No estoy diciendo que lo que enseña la Iglesia Católica es verdad. Para mí, ¿quiénes están perdidos? Los que están arriba, las supuestas cabezas, los que enseñan. No, pero hay personas allá que me muestran a Cristo más que muchos otros que hasta dicen estar en una iglesia. Hay personas de otros lugares y denominaciones que me muestran más a Cristo que los líderes más encumbrados de este mundo que hasta se hacen llamar cristianos. Entonces, entendamos eso. Hay personas que tristemente a veces por su inmadurez no son estables. Por eso que necesitamos una congregación sana que nos lleve a estar firmes, sólidos. ¿En dónde? No en un lugar, en Cristo. Porque como lo he dicho tantas veces, y si en ese lugar se tuerce el pastor, que se puede torcer, como ha pasado con tantos, pues busca un lugar donde pueda seguir siendo fundamentado y cimentado en Cristo Jesús. Versículo 15. En cambio, y aquí está, pero ¿cómo vamos a hablar esta verdad? Y he rogado a Dios y espero que lo haya hecho de esta manera en esta noche. Hablaremos la verdad con amor. Este tipo de enseñanzas que son fuertes, son necesarias decirlas con amor y así creceremos en todo sentido. ¿Qué hay que hacer con el inmaduro? Con amor. ¿Qué hay que hacer con el hermano que está quizá en una congregación donde no hay muy buena enseñanza, donde no hay mucha sana doctrina? Pues si Dios nos presta la oportunidad con amor, hablar la verdad. Y así creceremos en todo sentido. ¿Para qué? Para traerlo a este lugar. Pues si viene y se congrega con nosotros, gloria a Dios. Las puertas de este lugar y de nuestro corazón están abiertas y estamos ansiosos y deseosos por servir a cuantos Dios quiera poner delante nuestro. Obviamente que Dios nos ayude con ternura y humildad, pero para llevarlos ¿a dónde? No para sacarlos de un lugar, para sacarlos del error con amor y llevarlos a Cristo, hasta parecernos más y más ¿a quién? A Cristo. De nada me sirve salir de un lugar de engaño para ir a otro, quizás hasta parecerme al pastor. Espero que tú no quieras parecerte a mí, que queramos parecernos a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Mis hermanos, vemos que es un proceso, pero ahí es donde vamos, progresión asombrosa. Me asombra esto, me asombra esto. Y es lo que he querido hacer en esta noche. Yo quiero hacer lo que hizo esa gente de esa aldea. Yo quiero hacer lo que hicieron ellos, los de Bethsaida. Yo quiero hacer lo mismo, pero diferente. Yo quiero oír suplicarle a Cristo. Yo quiero suplicarle. Esas personas le suplicaron a Cristo. Tócalo, sánalo. Yo quiero suplicarle a Cristo, tócanos una vez más, pero para que traigas más luz a nuestro corazón. Cristo, por favor, permítenos ver si es que estamos en oscuridad y que podamos clamar a ti para que abras nuestros ojos y nos des la luz. Pero también permítenos en humildad reconocer que aunque hayas hecho una obra en nosotros y tu luz haya brillado en nuestros corazones, pues queremos decir, como dice tu palabra, queremos que tu luz brille aún más y crezca, y que si estamos siendo muy inmaduros, Él nos tome de la mano, nos aleje de lo que nos tenga que alejar, nos lleve a obedecer su palabra y nos lleve a ser parecidos a Él cada vez más y más, de gloria en gloria, pero entendiendo que es un progreso, es una progresión. Qué progresión tan asombrosa. ¿La has experimentado en tu vida? Si no, pídele a Él. Y si la estás experimentando, descansemos. El que empezó la buena obra la concluirá. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Espero que este pasaje, quizá muy conectado con la serie del domingo, traiga consuelo a nuestras vidas. Saber que, claro, ninguno de nosotros es producto terminado. Estoy seguro que, si no todos, al menos la mayoría nos identificamos con ese hombre. Que sí, tú nos has permitido ver tantas verdades maravillosas y hermosas, pero seguramente que en esta hora reconocemos necesitamos más de ti. Y claro que lo necesitamos porque todavía no hemos llegado a esa estatura. Ninguno de nosotros aquí es perfecto, pero gracias por tomarnos en tus manos. De hecho, Padre, si no ha sucedido
Queremos que ese milagro ocurra hoy en nuestras vidas, como lo dije hace un instante, y de verdad quiero rogarte, suplicarte. Padre, atráenos a tu Hijo, porque si tú no nos atraes, estamos perdidos, pero atráenos a tu Hijo para que su luz brille en nuestros corazones, para que Él pueda tocar nuestras vidas con su palabra, con su verdad y abrir nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Pero si esto ya ha ocurrido, hoy queremos que sigas haciendo esta obra, que podamos anhelar y desear más y más de Cristo, conocerlo y crecer. Saber que estamos en un proceso, que aun si nos permites ver nuestros errores, nuestras fallas, esas áreas donde parece que todavía no hay tanta luz, no hay tanto entendimiento, no hay tanta transformación, que si lo haces es no para que nos desanimemos o nos desesperemos, sino para que al contrario clamemos, por favor, trae tu luz a esa área de nuestra vida. Es más, puede ser que hasta haya lugares donde creamos que tenemos mucha luz, pero no permitas que nos engañemos, porque si esa luz que creemos tener en realidad es oscuridad, Señor, sería el peor error que cometeríamos. Así que tú sabes en dónde necesitamos más luz, más entendimiento, más corazón. Y en esta hora te rogamos, te suplicamos. Una vez más, tómanos en tus manos, síguenos transformando y cambiando y ayúdanos a crecer en tu gracia, en tu verdad, en el conocimiento tuyo y de tu amado Hijo Jesucristo, a quien enviaste a salvarnos. No solamente para limpiarnos de nuestros pecados, sino para tomarnos en sus manos y conformarnos a su imagen a través de tu Espíritu Santo. Esto es lo que te pedimos en esta noche, a través de lo que nos has enseñado en tu palabra, confiando en ti, en tu gracia, en el poder de tu Espíritu, para la honra y gloria de tu nombre, en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.